Gracias. Jefe, buenos días. Sí, jefe, sino que es que he tenido problemas con el internet, jefe, empezando que lo de las clases también he tenido problemas. Me entra y me saca, jefe. Ese ha sido el problema, jefe. Ya vuelvo a entrar otra vez nuevamente. ¿Cómo, jefe? ¿Cómo? Ah, bueno. Ah, ese es el problema, que el celular yo no tengo descargada el correo de la sí, pero bueno, voy a intentarlo otra vez. Bueno, hablamos ahorita, vale. Marica, yo no me acuerdo nada de esto.
Discúlpeme, lo que pasa es que sé que hay más personas pues de lo habitual. No quiero tener contacto con todas. ¿Me escuchan ahí? Que me firme, por favor. Sí, se te escucha. Sí, se te escucha solo. Entonces, las personas que están en la sesión de la asistencia, pues, porque me queda difícil aquí lograr identificar, voy a adaptar mi número telefónico para que por favor me escriban un mensaje y poder mirar qué pasa con la lista. 314-387-4294. Entonces, por ejemplo, Jaron Andrés. Zulma, y si lo escribes en el chat. ¿Te llamé? Sí, ya lo escribo. Gracias por la sugerencia.
Ok, esto, vale, esto lo tengo, esto, esto,
Bueno, Cindy Gómez Rodríguez. Buenos días. Cindy Gómez Rodríguez. Sí, señor. Buenos días. Listo. Muy buenos días. Vamos con la primera, por favor. Bueno, ¿qué es el Senado? El Senado de la República es una de las corporaciones de elección popular más circunscripción nacional, es decir, se contabiliza el total de los votos obtenidos por el aspirante en todo el territorio nacional. Está compuesta por Dímelo con tus 108 senadores. palabras. Aló. Dímelo con tus palabras. No me leas lo que escribiste, lo que investigaste. Dímelo. ¿Para ti qué es el Senado? Porque eso no son palabras tuyas. Eso lo buscaste. Dime con tus propias palabras para ti qué es el Senado. ¿Qué es el Senado? O sea, ¿cómo deslumbras tú el Senado? ¿Cómo los eligen? O sea, por muy tonto que te parezca lo que puedas decir, dilo, pero dilo con tus propias palabras. Eso es lo que necesito, porque a la final yo para qué les voy a colocar un cuestionario como de 10, 12, 13 preguntas, para que lo vayan lo busquen en Google, pues para eso se los explico yo, ¿no? Es una bobada. Lo que quiero es que cada uno tenga una introspección sobre esa palabra, que se le asimila, de a dónde apareció, por qué apareció, a dónde la escuchó, cómo no la escuchó. Ya, eso es todo. Bueno, Si tenemos la falencia para determinar el significado del concepto, pues dejamos ahí y nos damos cuenta que no tenemos ese concepto, no tenemos ese conocimiento. Entonces, ¿eso nos sirve para qué? Para que dentro de 20 días hagamos una catarsis individual, una introspección de conocimiento y podamos determinar, mira, hace 20 días no sabía esto, ahorita ya sé qué es esto, ya sé por qué y para qué es esto, ¿entendido? Sí, Listo, dime con tus propias palabras. Bueno, lo que más me quedó fue que son de elección popular, como decía ahí son 108. Ahí leía que habían participantes también de las FARC, que pues tenían que estar acorde a lo que habían hecho en el acuerdo de paz. También 2 que eran representantes de la comunidad indígena. Otro que era tenía que ser candidato de la presidencia con el segunda votación más alta en las elecciones, y los otros 100 que era, pues la verdad no me queda muy claro, circunscripción nacional. Eso fue lo que entendí. Bueno, ¿qué se supone que hacen en el Senado? ¿Tú qué crees que hacen en el Senado? ¿Qué cocinarán allá? ¿A qué se reunirá toda esa gente? ¿Para qué? ¿Para qué todos se visten temprano y se colocan corbata y van a una reunión? ¿Para qué? ¿Qué crees tú? ¿Qué se hace en el Senado? ¿Ir a tomar un café? No sé, para discutir normas jurídicas. Normas jurídicas, claro. El Senado de la República es una de las cámaras que hace parte del Congreso de la República de Colombia. El Senado está compuesto por ¿quiénes? Por senadores, por individuos que son elegidos por sufragio universal, o sea, a través del voto popular, por un periodo de 4 años. Entonces, tenemos aquí 6 aspectos relevantes. El primero, son personas elegidas a través del voto popular, democráticamente, para que me representen a mí en el Senado. Segundo, son elegidos por un periodo de 4 años. Perfecto. Tercero,
son individuos el cual la población, a través del número de votos y si es mayoría, le concede un poder, le concede una soberanía. ¿Cuál es? La soberanía de que lo represente y de que pueda crear leyes en el Congreso que me beneficien a mí y a toda la colectividad. Listo. Ahorita preguntémonos, ¿qué tiene que ver la pregunta del Senado con el derecho romano? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, yo he visto en las películas que se reúne un grupo de hombres con una bata blanca, con una sotana, un alba, yo no sé cómo le llamarán ustedes. Y se reúnen y van a decidir temas de Roma. Entonces yo quiero que hagamos ese símil. Ay, venga. Roma fue creada antes de Cristo. La república, la monarquía de Roma. ¿Y cómo es que en la República de Roma ya se creaban o ya se reunían individuos dentro de un recinto para decidir los temas relevantes de Roma? Los temas sociales, económicos, políticos. Volvemos otra vez a Colombia. ¿Y a qué se reúnen en el Congreso? En el Congreso de la República, el deber ser es que se reúnen los congresistas para manifestarse respecto a una ley, respecto a una norma, respecto a una política de Estado. Entonces, en esas políticas de Estado, ¿qué temas se van a tratar? Todos. Sociales, económicos, todos los temas, ambientales, tecnológicos, todos los temas se van a tocar allí. Entonces, mire que ahí tenemos dos figuras, dos instituciones. Dos instituciones con las mismas características. Y ya lo vamos a ver. En el Senado de Roma se reunían un grupo de hombres, ya vamos a ver cuántos hombres, que eran elegidos también por votación. No todos, porque había unos que el simple hecho de haber nacido de una respectiva familia ya tienen derechos para ocupar cargos en el Senado. Cosa que no se ve en Colombia, que todos son elegidos a través de ¿qué? Sufragio universal. Bueno, son elegidos también, son personas o individuos que están en representación de un pueblo. Aquí el pueblo colombiano, allá el pueblo romano. ¿Para qué? Para formular políticas, implementar, ejecutar políticas que beneficien a toda la colectividad. Listo, lo tenemos claro. Ahí tenemos claro el símil entre el Senado romano y el Senado de la República de Colombia. Pero ya vamos a ver, no ahora, en el transcurso de la semana o de la otra, vamos a ver cuáles diferencias hay entre el uno y el otro, pero también nos vamos a dar cuenta cómo el uno ha servido de piedra angular, de estructura para el Senado colombiano. Listo, veamos. Gustavo Rodríguez, sigamos con la segunda. Gracias, profesor. Buenos días. ¿Qué son los cónsules? Si no estoy mal, esa fue la segunda que formuló. La definición que yo daría la daría en el contexto de la época romana, en donde los cónsules eran miembros del mismo Senado, elegidos en el periodo de la República para Correcto, esa muy bien. administración. Señor.
Qué correcto, muy bien. Gracias. Para ejecutar la administración y la implementación de las políticas y de la justicia en Roma. Se elegían por pares para la subdivisión del poder y que no se generara algún tipo de autoritarismo o de dictadura, y su periodo era consecutivo de un solo año. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra aporte? Gracias, profe. Buenos días, dime. Para mí, los cónsules eran elegidos cada año y eran los magistrados de más alto rango en el imperio de la República Romana. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, quiero dar un alcance a lo que acaba de decir mi compañero Armando. Es cierto que los cónsules eran escogidos cada año, sin embargo se escogían 2 durante ese año. Los cónsules actualmente para mí en nuestra República de Colombia, son los presidentes del Senado, ya que eran el más alto rango dentro de los magistrados. Para ti son los Buenas. presidentes del Senado. Un momento, por favor. Repíteme lo que acabas de decir. Sí, señor. Primero que todo, que los cónsules eran elegidos 2 por cada año. Correcto. Y los cónsules tenían el grado más alto dentro de los magistrados. Ahora bien, contextualizando esto con nuestra actual república, considero que esos cónsules, para mí, eran como decir 2 presidentes dentro del Senado, ya que tenían el cargo más alto dentro del mismo. Bueno, muy bien, listo. Para ti es eso, perfecto. 2 presidentes del Senado, los 2 más altos cargos. Pero tengan en cuenta que los cónsules eran la máxima autoridad dentro del Senado, como decir sus líderes. Aquí en Colombia no hay representantes, no hay liderazgo dentro del propio Congreso. Hay algunas funciones respecto a el Congreso que se deben ocupar o desarrollar por los mismos congresistas, pero todos están en igualdad de condiciones, cosa diferente de los cónsules. Bueno, eso ya lo vamos a ver con más detenimiento en el periodo de la República de Roma. Listo, para ti es eso. Cónsul. Un cónsul es un funcionario público que cumple funciones administrativas, que hace parte de la carrera diplomática del Estado, que está intrínsecamente o está muy ligado con el Ejecutivo, con el presidente de la República. Y es un representante de Colombia en el exterior, podríamos decir escuetamente. ¿Listo? Bueno, Laura Castro, dime la tercera definición. No te escucho, Laura. Perdón, profe, qué pena. Dale. Pater familia. Para mí, pues, en Roma, era como la máxima autoridad, o sea, era un estado construido a base del padre y era el que estaba a cargo de toda la familia, tanto de hijos, esposos, esclavos, y el Estado romano fue construido como en base a esa figura paternal. En base a esa figura paternal. Bueno, otro más. Pues fue más o menos como lo que yo entendí. A mí me gustaría hacer una pequeña Ya intervención. lo vamos a aclarar, Laura. Dime. A mí sí me gustaría hacer una pequeña intervención, qué pena. Por favor, Alejandro. Como para complementar, ¿no? Pues para mí el pater familia, como lo estaba diciendo la compañera, sí es un jefe, es un jefe paternal, ¿no? Pero pues también estos derechos
para él se podían ver involucrados, ya que también existe el estatus familiar y este también podría, pues, obviamente romperse y podría separarse. Esa era como la intervención que podía hacer. Perfecto. ¿Quién más? Buenos días, profesor. Yo, profe. Buenos Días, profe. Bueno, El pater buenos familia días, es el Wilson. jefe de familia. Vamos con Wilson. Silencio, por favor. Yo doy la palabra. Vamos con Wilson. Profesor, muy buenos días. Ahí como para complementar la definición que a mis compañeros, existió una forma que se llama en ese momento la patria potestad de la familia, que era como una forma de decir, como un título que se da para la familia. Él era la persona encargada de, pues, de trabajar, de proteger Está muy caliente. familiares, por medio de ese título que se llama la patria potestad. Muy bien. ¿Quién más? Yo, Ana. Profe, Claudia. Vamos, por favor. Profe, también cabe ahí resaltar que nunca podía ser una mujer, ¿no? Para resaltar, ¿no? Ay, venga, qué pena. Ustedes me habían dicho lo de la manito, ¿cierto? Sí, señor. Qué pena. Discúlpenme, listo. Levánteme la mano. Me ponen la manito los que van a hablar, ¿listo? Bueno, no veo ninguna mano. Tiene que verlas, profe, qué vergüenza lo interrumpo. Tiene que verlas en participantes. Ahí están Ya, todas las listo. manos levantadas. Gidis, adelante. Albert. Gidis. Profe, el pater familia es el representante legal de la familia, es el vocero político, era el que podía Muy manejar bien. Albert, los bienes. A todos, no me salió. Muy bien, listo. ¿Qué es eso? Diana Marcela. Sí, profesor, el pater familia era el propietario, juez y sacerdote de la familia, se tenía potestad sobre todos los miembros y decidía sobre el patrimonio que tenía cada familia. Pues a menos de que dentro de esa familia hubiera un patrimonio perteneciente a alguien que hiciera parte de los legionarios, que eran los únicos que podían hacer uso de su propio patrimonio, y habían otros que cumplieran funciones con el Estado. Del resto del patrimonio lo manejaba el pater familia. Muy bien. Juanita Lombana. Profe, pues siguiendo la idea de la patria potestad, también además de ser un hecho jurídico, fue considerada como sagrada para los romanos, puesto que en la antigua Roma era parte, pues, de las tradiciones. Perfecto. Bueno, tengan en cuenta que la familia en el Estado colombiano es el núcleo esencial del Estado, como está contemplado en la Constitución Política. Es elemental. Cuando nosotros hablamos de un Estado, podemos hacer un símil. Podemos hacer un símil con un grupo familiar. ¿Cómo así que con un grupo familiar? ¿Qué tiene que ver un grupo familiar con el Estado? Claro. ¿Quién es esa máxima autoridad que tiene la potestad de dirigir, administrar? En nuestro caso, el Estado, con todas sus instituciones, con todos sus poderes. ¿Ya? Correcto. Y si nos vamos para el lugar, para el núcleo familiar como tal, ¿quién es la máxima autoridad? El papá. Bueno, ese debería ser el deber ser, pero obviamente nos encontramos con familias que el papá y la mamá. Es papá, mamá. Pero volviendo al caso que nos atañe, el pater familia era la máxima autoridad. Era el romano. Era el dirigente. Era el líder.
era la máxima autoridad de la familia. Podía decidir o repudiar a sus hijos que naciesen o dejarlos por ahí tirados si no le gustara, por un lado. Podía vender a los hijos, volverlos esclavos, nombrar herederos, decidir con quién se casa la hija o no se casa, decidir en las decisiones de Roma. Podía ejercer derechos civiles, podía ejercer derechos políticos. Al ejercer derechos civiles y políticos estaban todos los atributos que podía tener una persona en Roma. ¿Por qué? Porque es que el ser el pater familia me declara a mí un ciudadano libre, líder, con dinero, muchas características que ya lo vamos a ver en su momento dentro de la clasificación, caracterización de la clasificación de los estratos sociales de Roma. Muy bien. Bueno, vamos con la otra. Claudia Arias, dime la otra. Profe, los patricios fueron la primera clase social de patricios latín pater, que significa padre. Se hacían llamar de ese modo porque eran descendientes de los padres de los fundadores de Roma, y el padre siempre fue visto como el pilar fundamental de la familia. Gustavo Rodríguez. Gracias, profe. Para complementar lo de la compañera Claudia, esos patricios eran descendientes de las primeras tribus romanas, que eran los latinos, los sabinos y los estrucos. Eran los mismos que conformaban los comicios y eran los únicos participantes de todo el régimen y sistema político de las decisiones importantes en Roma. Pero descendían de esos grupos de la primera conformación de los sabinos, los latinos y los estrucos. Listo. ¿Alguien más? Muestra, a ver. ¿Cómo está, profe? Nata Peña. Buenos días, complementando lo que acabaron de decir mis compañeros, solo ellos podían pertenecer a la mano. ¿Me escucho? No, repíteme por favor. ¿De quién estamos hablando? De los patricios. Teniendo en cuenta la definición que acabaron de dar mis compañeros, pues complementan algo sencillo, donde ellos únicamente podían pertenecer a cargos públicos, desde el eslabón del estatus que hay. Después de, digamos que los descendientes romanos, luego continuaban los patricios y luego se encontraban los plebeyos. Muy bien, muy bien. Listo. Gracias. Bueno. Resulta que dentro de la Constitución Política de 1991 nosotros tenemos la concepción de Estado Social de Derecho, ¿correcto?
Al tener la concepción de ese Estado social de derecho, priman los derechos fundamentales. Prima el individuo. Dentro de un Estado democrático, pluralista, participativo. ¿Correcto? Y dentro de esos potestades que tenemos, obviamente tenemos la certeza jurídica, la seguridad jurídica de que a mí me van a proteger los derechos fundamentales. Y dentro de esos derechos hay un derecho o un principio que es el principio o derecho de la igualdad. Si hablamos del principio de la igualdad de manera formal, todos seremos iguales ante la ley. Es decir, haciendo un raciocinio jurídico, haciendo un raciocinio de interpretación lógica jurídica, podemos decir que en ese precepto constitucional, en ese precepto normativo, lo que se busca es que todo el ordenamiento jurídico del Estado, sus instituciones, sus autoridades, sirvan para tratar a cualquier individuo que hace parte de la colectividad, por igual, con las mismas prerrogativas, con los mismos aditamentos procesales, jurídicos, normativos, tecnológicos, científicos, por lo menos quiero ver, para todos. Esa sería la igualdad material. Perdóneme, la igualdad formal. Si nosotros vamos para la igualdad material, hay una excepción. Tratar a los desiguales como desiguales de acuerdo a una alteración física, psicomotriz, psicológica, que no pueden responder de igual manera a cualquier otra, no pueden responder de igual manera como puede responder cualquier persona que hace parte de la colectividad. Listo. Ya tenemos ese principio. Todos iguales ante la ley, todos iguales ante el Estado. Resulta que con los caballeros del pueblo romano, ellos eran elegidos teocráticamente. ¿Por qué? Porque eran los burgueses. Porque eran las familias aristócratas de Roma. Era el legado, era el linaje, la descendencia de los fundadores de Roma. Los que más dinero tenían, las máximas autoridades políticas, sociales, eran los que tenían a cuestas el liderazgo. Un momento, por favor.
Entonces, prosigo. Entonces, ¿qué pasa? Que era la máxima autoridad para desarrollar funciones públicas, políticas, sociales. Era el máximo líder. Eran los dirigentes de Roma. Perdón, los patricios. ¿Y por qué se le decían patricios? Porque resulta que ese grupo de individuos representativo de Roma tenía otro grupo que no estaba en igualdad de condiciones, que eran los ¿qué? Los plebeyos. Artesanos, comerciantes. El pueblo romano eran los que hacían parte de eso. Pero no tenían una igualdad. Por eso les hablaba de Estado Social de Derecho e igualdad. No tenían igualdad ante las instituciones. Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta antes de que pasen los plebeyos. Dime. Entendiendo, digamos, Dime. entendiendo que los patricios hacían parte del Senado, ¿sí? Sí. Pero a mí me surge una pregunta, y es, en la época de la monarquía, entonces, ¿quién y cómo elegían al rey? ¿Eso era descendencia? Era únicamente descendencia. ¿Era descendencia o quien llegara al trono por poder? Pero es que al rey, el rey no lo elegía el pueblo. Porque si nosotros viéramos dentro de un gobierno monárquico que lo elige el pueblo, es como raro, ¿no? Monárquico viene del linaje, viene de la casta de la monarquía, del rey. Y era lo máximo. ¿Ya? Entonces allí no era que quien lo elegía ni nada, lo elegía quién, el que estuviera en el momento y él elegía de una vez su sucesor. O sea, eso se elegía dentro de las mismas familias, dentro del mismo linaje, dentro del varón. Si usted era primogénito y era el varón y era el mayor, sobre cabeza suya recaía la corona. ¿Listo? ¿Quién sigue? Bueno, ya tenemos claro esta partecita. Bueno, Gustavo, no. Bueno, ¿por qué no me bajan la mano? ¿Por qué todos permanecen con la mano ahí y no están preguntando? Bueno. Profe, usted Profe, les da la porque estábamos palabra esperando que nos diera la palabra, profe. y cuando les da la palabra No. les baja la mano. Ah, definitivamente. No sabe. ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros la bajan? No sé. Ah, bajar la mano. Ah, es que ustedes se la pasan jugando con esto. Listo. Gracias. Perdonen mi ignorancia. ¿Me oyeron? Pero sí, definitivamente soy ignorante para la tecnología. Bueno, sigamos. ¿Quién quiere? ¿La otra? ¿Quién sigue? Diana Marcela. La siguiente pregunta es los plebeyos. Esos básicamente eran los que estaban fuera del grupo de los patricios y su clasificación era entre eso, estaban los nobles, los caballeros y los clientes. Los nobles eran los que más tenían dinero y se podían comparar pues en cuanto a su poder económico adquisitivo con los patricios. Seguían los caballeros que venían siendo, como por decirlo así, la clase media, y por último estaban los clientes, que muchas veces también eran esclavos que ya habían sido liberados. Bueno, muy bien. ¿Quién más? Muestra a ver. Omar. ¿Cómo está, profe? Bien, Omar Rosa. Listo. En cuanto a los plebeyos,
quiero dar una aclaración a lo que acaba de decir mi compañera, porque lo que yo investigué era que estaban estratificados los plebeyos en tres. El primero era la nobleza, el segundo era los del, ¿cómo se llama? Los del Puyo, es que lo tengo con un nombre de, los de la Puya, que eran los ciudadanos más pobres, y los del clero, que eran los que hacían parte y cumplían funciones religiosas. Además, estos plebeyos no podían tener gens, es decir, los hijos no heredaban esa ciudadanía que podían tener los patricios, ya que los hijos de ellos de una vez adquirían la ciudadanía, y eso se entendía como el gen. En el caso de los plebeyos no procedía. Estos también eran obligados a prestar el servicio militar. Una de las características principales de los plebeyos era gozar ciertos derechos dentro de la ciudadanía de Roma. ¿Listo? Ricardo Duarte. No, básicamente, ellos eran de esa otra clase de la sociedad que eran libres, ¿sí? Eran libres, pero eran desiguales. No estaban en igualdad de derechos con los patricios. En efecto, los plebeyos, aunque algunos tenían, por ejemplo, los nobles tenían dinero, ¿sí? Tenían poder adquisitivo, ellos no tenían algunos derechos como los tenían los patricios. En ese caso, en efecto, ejercían algo muy importante que era la economía en Roma, ¿sí? La artesanía, ¿sí? La agricultura. Y ellos vivían, digamos, eran propietarios de pequeñas propiedades rurales que estaban en su momento. Perfecto. Bueno. Zulma. Bueno, sí, básicamente era para complementar lo que acaba de decir el compañero Ricardo, y que hacían parte de, pues, de la economía. Ellos también podían poseer esclavos, pues los esclavos era la mano de obra más barata. Los plebeyos en su momento llegaron a tener participación tenían unos derechos, no igual a los de los patricios, pero al mismo tiempo tenían que estar sujetos a determinar, por ejemplo, las votaciones, si tenían el derecho, pero era siempre y cuando elegir los candidatos que tuvieran los patricios. No se podían postular ellos a tener cargos para tomar decisiones en los senados. Bueno, resulta que siempre en la humanidad se han dado estratificaciones sociales. Cuando nosotros hablamos de estratificaciones sociales, estamos hablando de clases sociales, clases de grupos de individuos que de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su dinero, de acuerdo a su influencia, en la época romana se dividía en dos. Se dividía en patricios y en plebeyos. Y resulta que esa población que constituía los plebeyos, que conformaba el grupo de los plebeyos, eran personas sin voz y sin voto. Era el pueblo. Era el pueblo. Y no tenían unas igualdades sociales, económicas, unos derechos civiles y políticos que tenían los patricios. Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Qué pasa? Eso ahí ya me da para dos instrumentos. Resulta que Roma se divide en 3 periodos. Dentro de esos periodos que se divide Roma,
tenemos la monarquía, la república y el imperio. Resulta que en la época de la monarquía, como su misma palabra lo dice, era una formación de gobierno en los cuales todos los derechos recaían sobre un solo individuo. ¿Cuáles derechos? ¿Cuáles poderes? Claro, ¿era quién? Era juez y era parte al mismo tiempo. En cabeza de él estaba ¿qué? Dirigir el ejército, administrar el pueblo y juzgar a aquellos que hubiesen infringido la norma. Era la máxima autoridad. No había, perdóname, no contaban con la institucionalidad de un juez, con la imparcialidad, no contaban con un debido proceso, con prerrogativas transparentes, equitativas, de igualdad respecto a la aplicabilidad de la justicia. Entonces, en esa época del pueblo romano, pues obviamente era una máxima autoridad, un rey, un monarca. Máxima autoridad, máximo líder, que dirigía al pueblo. Y en esa época no tenía contrapeso en sus decisiones, porque obviamente él era la máxima autoridad, tenía un grupo consultor de senadores y todo eso, pero cuando nosotros hablamos del Senado, hablamos de instituciones en ese periodo de la monarquía romana, nosotros podríamos decir que es una figura jurídica que era de adorno. Era una figura jurídica que era de adorno, porque el Senado, ¿qué funciones cumple? Promulgar leyes, imparcialidad, autonomía, en beneficio de la colectividad. Entonces, vemos, un momento por favor, que es que les estaba buscando la diapositiva para que ya entremos en forma. No crean que lo de las preguntas y lo que les estoy diciendo es en vano. Entonces, este material ustedes ya lo tienen en la plataforma. Entonces, ¿qué pasa? Yo diariamente les estoy cambiando el material. O sea que estas diapositivas hoy no cambian, pero mañana si cambian la van a ver en la clase correspondiente, ¿listo? Pero siempre es el mismo material, sino que le voy añadiendo más diapositivas. Entonces, ¿qué pasa, chicos? En esa época, bueno, antes de seguir, hago un paréntesis allí, no me van a perder el hilo conductor. Estábamos hablando de la monarquía, estábamos hablando de la forma de gobierno y estábamos hablando, antes de ello, de hablar de ello, estábamos hablando de los plebeyos, estábamos hablando de los patricios, estábamos hablando de esos dos grupos sociales y después continué hablándole de la monarquía, de ese periodo que se vivía el pueblo romano, de uno de los periodos, para hacerle énfasis en eso, en esos dos grupos sociales. Entonces, ¿qué pasa? En la monarquía, bueno, les decía que iba a hacer un paréntesis, como para que no me quede acá. ¿Me están entendiendo, muchachos? Chicos, ¿me están entendiendo? Sí, sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Bueno. Listo. Aquí vamos a tener, aquí vemos la definición de qué es el derecho romano. Listo. Pero dejemos esa definición para después.
vámonos para los periodos romanos. Entonces, como les decía anteriormente, Roma se divide en 3 periodos. La monarquía, están viendo la diapositiva, ¿correcto? Sí. Bueno, entonces como ustedes pueden visualizar en la diapositiva, vemos 3 periodos. Vemos el periodo monárquico, el de la república y el imperio. Estos son los 3 periodos relevantes del pueblo romano. El primero, como ustedes bien lo saben, a partir de su asignatura del módulo pasado, ustedes ya saben de que hay una forma de gobierno, hay una forma de Estado, de acuerdo a su gobierno, de acuerdo a su formación sociopolítica. Nosotros somos una república, un Estado de república, unitario, jefe de Estado y jefe de gobierno. Es el presidente de la república de nosotros. En un individuo encarna la denominación de jefe de gobierno y jefe de Estado. En la monarquía vemos que no. En la monarquía, en la actualidad, porque si hablamos en esa época de la monarquía, todos los poderes estaban en él. En la actualidad, los estados que son derivados de monarquías, ese rey ejerce las funciones de jefe de Estado y el otro individuo que tenemos es el de primer ministro. Y ese primer ministro es el jefe de gobierno. ¿Correcto? Tenemos la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Lores es que todo el linaje monárquico y la Cámara de los Comunes, los que son del primer ministro hacia abajo, elegidos por voto popular. Pero en este periodo de la monarquía tenemos claro que todos los poderes, ejecutivo, judicial, legislativo, recaen ¿sobre quién? Sobre una sola persona. ¿Que es quién? El rey, el monarca, el príncipe. ¿Correcto? Bueno, chicos, vamos a dejarlo ahí. Me van a disculpar ustedes por que hoy como que la tecnología no fluyó bien y todo el cuento. No les voy a colocar nada para mañana, pero ya empezamos. Ya con esos conceptos que ustedes tienen, yo voy jugando y voy hilando. Voy hilando los mismos conceptos. ¿Para qué? Para que vayamos precisando el análisis jurídico, precisando el análisis jurídico de ese concepto. Entonces, ¿qué tenemos? Ya para mañana vemos esa monarquía someramente, pero que en esa monarquía estaba a partir de un rey. En el periodo que sigue, ya para terminarles, más bien, en el periodo que sigue, que es la República, es un florecimiento del pueblo romano. ¿A nivel qué? Político, a nivel económico, a nivel social, a nivel de igualdad. Porque resulta que durante la monarquía predominaba ¿quién? El noble, el rico, el político. ¿Que se llamaban quiénes? Los patricios. Los patricios. Los patricios. Acuérdense de Patricia. Alguno debe tener una amiga Patricia. Patricios. Nunca se les va a olvidar la palabra patricios, porque ya se contaron de Patricia. ¿Cuál Patricia? No sé. Algo que les recuerda a Patricia. Eso se llama memotecnia, muchachos. Jugar con palabras y jugar con pensamientos de cosas que no se nos van a olvidar para adquirir el conocimiento de otras palabras. Entonces, en esa república, esas personas que estaban subyugadas, esas personas que estaban oprimidas, esas personas que no tenían voz y voto, que eran ¿quiénes?
¿Los quiénes? Plebeyos. Eran tratados como cosa, como objetos. Ellos se manifestaron. Ellos se fueron en contra de eso. Se opusieron en contra de eso. Y crearon una manifestación. ¿Qué pasa? Que como la monarquía, los ricos terratenientes, los que hacían parte de los patricios, no eran tantos, eran pocos. Eran pocos, los ricos son pocos. Pero resulta que esos plebeyos sí eran demasiados. ¿Pero por qué eran relevantes? Eran relevantes porque ¿qué? Eran los artesanos, eran los sirvientes, eran los comerciantes. Entonces, ¿ellos qué decidieron? Nos vamos a manifestar y nos vamos a ir a una huelga. Entonces quedaron los reyes, quedaron la monarquía, los ricos, los políticos. Un momento. Bueno, yo creo que ya dejemos ahí porque ya va a seguir la otra clase y ustedes quieren comer algo, cualquier cosa. Bueno, chicos, mañana seguimos. ¿Les gustó la clase? Sí, profe. Sí, profe, profesor. Profe, mañana Primero de es mayo. festivo. Fue muy interesante. Mañana es 1 de mayo, huelga, profe. Voy a llamar la última vez. Ay, mañana no hay clase. ¿A dónde Lady? Pues cierran a las 2, pero igual. Listo, muchachos, no hay lío. Sí, Nos no, vemos no, el no, lunes. Un abrazo para todos. Gracias, profesor. Profe, gracias. Voy a dejar una lectura por la plataforma. Les voy a dejar una lectura para la plataforma para que la hagan el fin de semana. La puedo subir hoy o la puedo subir mañana. ¿Listo? Hasta luego. Listo, Muchas profe. gracias. Muchas Listo, gracias. profe, gracias. Hasta luego. Buenos días, profe. A ver.